Y ahora el Señor Jesucristo toca un tema acerca del matrimonio y Jesús comienza, o más bien en el capítulo 19 comenzamos una nueva sección. Recuerden que la narración de los evangelios no es cronológica, aunque vamos a ver alguna cronología en algún momento, pero no es de importancia para el evangelista hacernos una narración biográfica o cronológica de la vida de Jesús. El propósito es más temático, es decir, la intención del evangelista es darnos a conocer algunos temas importantes de los que Jesús habló y que eran necesarios para la iglesia, para los discípulos a los que el evangelista estaba escribiendo. Ustedes van a encontrar las palabras después de esto o algunas similares, pero la intención no es decirnos en tiempo después de esto, sino más bien la idea sería después de este tema o después de esta ocasión hubo una ocasión con este tema en particular. No es entonces una narración cronológica, sino más bien temática. Y vamos a estar considerando el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del verso 1 al verso 12. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la unión inquebrantable del matrimonio. La unión inquebrantable del matrimonio. Este tema se da después de una pregunta que hacen los fariseos a los discípulos, a Jesús particularmente hacen una pregunta respecto al divorcio. Y sobre este tema se genera una pregunta más y luego una conclusión de los discípulos. Así que pudiéramos dividir esta enseñanza en estas tres respuestas que Jesús da. La primera respuesta está dada precisamente para contestar a la pregunta de los discípulos que encontramos en el verso 4. En el verso 3, perdón. ¿Es lícito o es permitido que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Y luego viene una respuesta que da Jesús a esta pregunta. Luego en el versículo 7 encontramos la segunda pregunta. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y luego viene la respuesta de Jesús. Y en el verso 10 encontramos una conclusión equivocada de los discípulos a lo que Jesús ha hablado respecto al matrimonio. Y vemos esta conclusión en estas palabras. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y luego vemos una respuesta o un argumento para corregir esta conclusión equivocada a la que llegan los discípulos. No conviene casarse o no hay ventajas en el matrimonio. Y en esencia lo que Jesús está diciendo lo encontramos en el verso 6 al final. Lo que Dios unió bajo el mismo yugo, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, lo que Dios puso bajo el mismo yugo, no lo separe el hombre. Esta es la verdad que le da armonía o que Jesús explica. La unión matrimonial es inquebrantable. Por eso el tema del sermón, la unión inquebrantable del matrimonio. Y vamos a comenzar tomando como verdad esta sentencia. El matrimonio es una unión inquebrantable. Ahora vamos a ver los argumentos que Jesús da para esta afirmación, que el matrimonio es una unión inquebrantable. Lo primero que ustedes deben entender, hermanos, es que los fariseos están haciendo a Jesús una pregunta para ver por qué escuela Jesús se inclinaba. Había dos escuelas y las dos permitían el divorcio. Es decir, en la sociedad judía el divorcio era una práctica permitida, no solamente permitida, sino ordenada.
enseñada como algo, no solamente como algo bueno, sino como un mandato de Dios. Y eso lo vamos a ver en el segundo punto, donde los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué entonces mandó Moisés el divorcio? Así que los fariseos entendían, y así lo enseñaban al pueblo, que el divorcio era un mandato de Dios, que era una orden que Dios había dado. Y había dos escuelas que enseñaban el divorcio desde distintos puntos de vista, una que pudiéramos llamar la estricta y otra la liberal. Una escuela enseñaba que el divorcio era permitido solamente bajo la condición de algo indecoroso. Recuerden que ellos están interpretando Deuteronomio 24.1. Vamos a Deuteronomio 24.1 para que ustedes lo lean. Y sobre este mandato se desprendieron dos interpretaciones, la interpretación de Shammai y la interpretación de Hillel, dos maestros judíos cuya enseñanza estaba en vigor en los días del Señor Jesucristo. Deuteronomio 24, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escriba carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bien, gracias. El asunto estaba cómo estas dos escuelas interpretaban esta parte de alguna cosa vergonzosa o alguna cosa indecorosa. Mientras que una escuela decía, eso vergonzoso tiene que ver con algún tipo de inmoralidad sexual, que sería la escuela más conservadora. La otra escuela era liberal y habían llegado interpretaciones como, si encuentras a una mujer que te guste más que tu esposa, eso es vergonzoso, es indecoroso y tienes que darle carta de divorcio. Así que las dos escuelas enseñaban el divorcio como un mandato de Dios. Solo que las dos diferían en cuáles eran las causas vergonzosas que deberían ser la base para el divorcio. Una escuela, la conservadora, enseñaba la única razón justificable para el divorcio debería ser la inmoralidad sexual, y eso implicaba todo lo que involucraba la inmoralidad sexual. No estaba restringida al adulterio, sino a casos de inmoralidad sexual. Podría decirse como una inclinación al lesbianismo, al homosexualismo, a situaciones que tenían que ver con la inmoralidad sexual. La otra, que no era conservadora, que era liberal, decía la cosa vergonzosa puede ser asuntos como que su voz sea muy escandalosa y la escuchen los vecinos. Es decir, si un hombre decía, mujer, tú eres muy gritona, y ya los vecinos escuchan mucho tu voz, te voy a dar carta de divorcio. La escuela liberal lo consideraba como algo digno del divorcio. Servir la comida fría, hasta el extremo de decir, como les decía hace rato, de llegar al punto de decir, si el rostro de otra mujer se te hace más atractivo que el rostro de tu esposa, dale carta de divorcio, está permitido. Así es como interpretaban el tema de la cosa indecorosa o el asunto de lo vergonzoso. La pregunta de los fariseos tiende a esto. ¿Quién de las dos escuelas tiene la razón? La pregunta va tendiente a esto. En el verso 3 del capítulo 19. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, los comentaristas piensan que fuera cualquiera la respuesta de Jesús, ya sea si se inclinaba por los conservadores o por los liberales, los fariseos iban a encontrar la manera de decir que él estaba mal. Pero Jesús sorprende a los fariseos porque Jesús no se inclina por ninguna de las dos escuelas. Jesús llega a un punto de decir, el divorcio es no es permitido o no es ordenado por Dios. No es permitido o ordenado por Dios. Vamos a ver la respuesta de Jesús a la primera pregunta que hacen sobre el matrimonio. Jesús, verso 4, nos da, o el Evangelio nos da la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo,
¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, o varón y hembra los hizo? Ahora, Jesús nos está cuestionando, ¿no saben ustedes lo que dice la Escritura? Ahora, ellos estaban citando Deuteronomio 24:1. ¿Cuál es la razón válida para el divorcio? Pero Jesús nos lleva más atrás, al mismo inicio, a la creación, al mismo momento en que se inicia el matrimonio. Y lo que hace Jesús es mostrar que el diseño de hombre y mujer tiene una causa. Es decir, hemos sido creados como hombres y las mujeres como mujeres con un propósito en particular, que exista el matrimonio. Lo que Jesús está diciendo entonces en su primer argumento es que el divorcio no es un mandamiento porque atenta contra el diseño con el cual Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios nos ha diseñado para el matrimonio. Si el matrimonio fuera algo innecesario o incluso algo que debería terminarse en el plazo de un tiempo, el argumento sería que Dios entonces no nos habría creado como hombres y como mujeres. La homosexualidad era un pecado, hermanos, que simplemente en la comunidad judía era impensable. En el pueblo judío era impensable. Así que no dudaríamos que en aquellos días existieran personas dentro del pueblo judío que practicaran la homosexualidad, pero no era algo que se hiciera abiertamente. Y creo que entre líneas podemos ver que Jesús está incluso enseñando en contra de la homosexualidad, porque no puede existir un matrimonio hombres con hombres o mujeres con mujeres, o hombre con un perro o una mujer con un árbol. Eso no existe. Porque solamente un hombre y una mujer pueden formar un matrimonio. Y Jesús enseña que Dios creó al hombre y a la mujer para formar un matrimonio. Y luego, en el verso 5, el Señor Jesús hace una observación. En el verso 5 dice: por esto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Es decir, Jesús está diciendo, el matrimonio es tan necesario y el hombre ha sido creado para el matrimonio, que el hombre tiene una necesidad de buscar a una mujer para formar un matrimonio. Y creo, hermanos, que en todo esto también deberíamos comprender la importancia de lo que Jesús está diciendo, porque aunque Jesús está hablando en contra del divorcio, muchas prácticas, hermanos, las damos por sentadas por negar que Dios nos ha creado para el matrimonio. ¿Cuántas veces como padres se habla con tristeza de ese acto, no? Yo no quiero que mis hijos crezcan, porque si crecen se van a casar. Estamos negando el diseño divino. Dios creó a nuestros hijos para el matrimonio. Y no debería causar mayor felicidad. Nosotros como padres deberíamos sentirnos felices de ver que nuestros hijos crecen y sienten un deseo de casarse. Porque ese es el diseño divino. Impedir el matrimonio es estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces, consciente o inconscientemente, comenzamos a poner trabas cuando nuestros hijos sienten ese deseo de casarse? No te vas a casar hasta que me entregues un título y lo puedo yo ver aquí en la sala de la casa. Pero Jesús no dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá a la universidad y te dará un título. Ahora, yo no estoy hablando en contra del estudio, pero Jesús está hablando de la misma razón por la que Dios nos ha creado. Todo lo demás es secundario. No nos ha creado para ser licenciados, doctores, científicos. Eso es bueno y necesario, pero la razón fundamental por la que nos creó fue para que formáramos matrimonios. Lo esencial de nuestro diseño es que fuimos formados, fuimos creados
para el matrimonio. Y Jesús está hablando acerca de esa inclinación natural que el hombre siente. Esta es la causa. ¿Cuál es la causa por la que un varón se siente movido, siente el deseo de dejar a sus padres y a su padre y a su madre? En la inclinación, ese deseo es porque Dios lo diseñó para buscar una mujer y formar una familia. Esa es la razón que da Jesús. Por lo tanto, el divorcio es una inconsistencia, es algo incongruente en el diseño para el cual hemos sido creados. Observe el argumento de Jesús en el verso 5. La razón por la que el hombre tiene la inclinación de buscar a su mujer es porque ha sido diseñado para el matrimonio. Y para que dentro del matrimonio busque una unidad tan fuerte que ahora esos dos se convierten en uno solo. Por eso es que Jesús no está argumentando en favor del divorcio, no está diciendo Gilel o Shammai tienen la razón. Él está argumentando en favor del matrimonio. El hombre fue diseñado para que al encontrar una mujer busque una unidad tan fuerte que esa unidad se convierta en algo particularmente tan fuerte que ahora esos dos sean uno solo, y el divorcio entonces es imposible. En algunas ocasiones se los he preguntado y quiero preguntarles de nuevo: ¿qué parte de su cuerpo sacrificaría con mucho gusto? Quíteme una mano y una pierna, no importa, puedo seguir viviendo así. Ninguno de nosotros hacemos eso. Ninguna persona dice: quíteme la mano ahora o el brazo completo, no lo necesito. Es parte de tu cuerpo. Jesús está apelando a esa unidad tan estrecha, tan fundamental que existe en nuestro cuerpo, y está comparándolo con el matrimonio. Dos se convierten en una sola carne, y en el verso 6 sentencia: ya no son más dos, sino una sola carne. Y la pregunta entonces queda respondida: ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? No, porque el matrimonio une tan estrechamente a las personas que ¿cómo puedes dividir a los que ahora ya son una sola carne? A eso apunta el matrimonio. Jesús entonces nos enseña la importancia del diseño humano. No existe matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres. Solamente puede existir matrimonio entre un hombre y una mujer. Algo que deberíamos aprender también como padres es que nuestros hijos, nosotros mismos fuimos diseñados para el matrimonio, y nada debería causar mayor gozo que cuando vemos a nuestros hijos que están acercándose a la etapa del matrimonio. El sentimentalismo o la idea que se ha popularizado y que es una idea norteamericana del síndrome del nido vacío, no es nada más que sentimentalismo. ¿Cuál es el síndrome del nido vacío? Nuestros hijos ya se casaron y ahora tú y yo estamos solos y nuestra vida no tiene sentido. ¿Cuántos padres tratan de retener a sus hijos porque no han entendido que los hijos fueron diseñados para el matrimonio? No han entendido que los hijos fueron diseñados para el matrimonio y se aferran a ellos y obstaculizan que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. He conocido a personas, hermanos, que tuvieron la oportunidad de casarse, tuvieron jóvenes, mujeres que ahora son ya mujeres adultas, ya llegando casi a la ancianidad, y a veces al platicar hablan de cómo en su juventud tuvieron pretendientes, pero sus padres impidieron que se casaran. Y luego pasó el tiempo del matrimonio. Impidieron el propósito para el cual fueron diseñadas. Es egoísmo de parte de nosotros como padres cuando intentamos que nuestros hijos no cumplan con el propósito de Dios.
Ese egoísmo es incluso, el pecado, el egoísmo es un pecado cuando nosotros ponemos metas a nuestros hijos que no son metas bíblicas. Cuando le decimos a nuestros hijos tienes que terminar una carrera, tienes que tener una profesión y entonces piensas en el matrimonio, estamos poniendo una meta humana por encima del propósito de Dios para sus vidas. Hacemos de nuestro estándar o de nuestros deseos algo que está por encima de la voluntad de Dios. Intentamos que nuestro pensamiento sea mucho más alto que el de Dios. Así que Jesús responde con esto. Dios diseñó al hombre para el matrimonio y para que a través del matrimonio el hombre quedara unido a su esposa de manera que sea imposible separarlos, de manera que sea imposible divorciarlos, desligarlos, arrancarlos de esa unión en la que han entrado. Ahora, los fariseos estaban tan acostumbrados a la idea del divorcio que incluso teniendo un argumento tan claro y tan sólido de parte de Jesús sobre lo inquebrantable que es el matrimonio, entonces cuestionan a Jesús. ¿Por qué Moisés, observe las palabras, por qué Moisés mandó? Y la palabra mandar significa encargar algo para que se cumpla. Así que ellos tenían algo metido en la mente: el divorcio es necesario. Ellos veían el divorcio como una necesidad para el matrimonio, como algo que era importante para el matrimonio. Y ellos preguntan a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla, despedirla, separarse de la esposa? Ellos estaban diciéndole a Jesús: tú estás en contra de Moisés, porque Moisés ordenó que el hombre se divorciara, que el hombre despidiera a su mujer. Y observe la respuesta de Jesús. Versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés, observe la diferencia, permitió. Hay una diferencia entre mandar y permitir. Hay una gran diferencia. Una orden, un mandamiento es algo que debe hacer activamente. Pero una concesión es algo que se da, se permite a causa de la debilidad. Por ejemplo, usted le dice a alguno de sus hijos: quiero que barras todo el patio. Supongamos que usted tiene un patio muy grande. Ahí hay un mandato, una orden. Pero después de que el hijo ha estado mucho tiempo ahí barriendo, usted le concede que no termine ese trabajo. Usted lo ve muy cansado y le dice: bien, déjalo, ya no lo hagas. Usted está concediendo, a causa quizá de la debilidad o la incapacidad para cumplir con todo el mandato, que un mandato sea quebrantado. Hay una diferencia entre un mandato y una concesión. El divorcio no es un mandamiento. El divorcio es una concesión, algo que se introduce fuera del propósito de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Eva le da de aquella fruta que Dios le había dicho a Adán: no comerás, ¿cómo soluciona Dios el problema? No lo soluciona divorciándolos. No le dice, no, mire, lo que buscaba Adán era el divorcio. Porque Adán le dice a Dios: la mujer que tú me diste. ¿Sabe qué estaba diciendo Adán? Yo cumpliría mejor con el propósito si me separas de esta mujer. Ahora, ¿cuántos hombres tienen esa forma de pensar? Yo sería mejor hombre si me separo de esta mujer. Incluso algunos lo espiritualizan. Yo serviría mejor a Dios si me separo de esta mujer. Pero Dios no separó a Adán y Eva. ¿Qué hizo? Ratificó su matrimonio. Porque fue a través del matrimonio que llegó la redención.
no divorciándonos. La sociedad ve el divorcio como una respuesta, como una forma de acabar con los problemas, como una manera de solucionar los conflictos. No se llevan bien, sepárense. Cada quien que haga su vida, divórciense. Déjense. Pero Jesús está estableciendo ese principio de que el matrimonio es indisoluble, es inquebrantable, no puede separar su matrimonio. Establece ese principio. Y Jesús les enseña a los fariseos que la única razón por la que Moisés permitió el divorcio, no lo ordenó, lo permitió, dice, es por la dureza del corazón. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: cuando un matrimonio se divorcia, el divorcio es evidencia de que hay pecado en el corazón de uno de los cónyuges. El argumento sería: no es que me quiero divorciar para evitar el pecado, te quieres divorciar porque ya hay pecado en el corazón. El divorcio hace evidente el pecado en el corazón de alguno de los dos cónyuges, del esposo o de la esposa. Dice, bueno, en este caso Jesús está hablando particularmente del varón, porque era él quien tomaba la decisión de divorciarse en la sociedad judía. Moisés no mandó el divorcio, entonces solo lo permitió por la obstinación, por el pecado en el corazón del hombre. Y Jesús regresa al principio, pero al principio no fue así. El divorcio no es parte original del matrimonio. Usted no se casa pensando en el divorcio como una cláusula dentro de su matrimonio. Bien, si de aquí a 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años no funcionamos, nos divorciamos. Es una cláusula, es algo que se nos concede. No, Jesús dice: nunca ha sido así y nunca será así. El divorcio no es una opción en el matrimonio, y mucho menos en el matrimonio cristiano. Ahora, ¿cuántas personas, le repito, hacen un intento por divorciar? Primero hacen un intento porque no se casen y luego hacen un intento por divorciar. Todo eso habla, hermanos, de lo poco que la sociedad entiende, y a veces de lo poco que como cristianos entendemos de lo importante que es el matrimonio. Quisiera hacer un espacio, no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario. Sobre este tema. Pastor, usted comentaba que los padres a veces le dicen a sus hijos que primero quieren un título y después que se casen. Pero hay ocasiones que los hijos ya no se quieren casar y dicen: no, pues yo voy a tener un título, voy a viajar, y el matrimonio lo ponen ya como la última opción. Y aparte de que lo ponen como última opción, no piensan tener hijos. Yo sé que esto va en contra de lo que Dios ha mandado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una pareja que conoce de la palabra y dice: bueno, vamos a ser novios y vamos a casar en tanto tiempo, pero alguno de los dos dice: bueno, pero primero termino mi carrera? Entonces, ¿está siendo egoísta? La persona que dice: primero termino mi carrera y después ya nos casamos. Ajá. Cada asunto debe ser considerado en sus circunstancias, en su contexto. Y uno
algo que debemos recordar es que todo debe servir para contribuir al matrimonio o a la unidad del matrimonio. Ya que cada noviazgo y cada matrimonio va a ser diferente, tendríamos que ver si hay un sincero deseo de que a lo mejor al concluir esa carrera pueda contribuir a un mejor matrimonio. O si solamente es como, pues muchas veces una cuestión de egoísmo. ¿Saben? La mayoría de los matrimonios tienen que aprender a vivir como uno solo. La mayoría de los muchachos, cuando son hijos de familia, viven, vamos a decir que más o menos bien. ¿En qué sentido? Pues los padres corren con los gastos de la familia, ellos no se enfrentan a los problemas económicos que la mayoría de los matrimonios, y el mayor temor de los hijos es iniciar una familia sin las comodidades que tienen como hijos de familia. Y de ahí que, no, mejor vamos a trabajar y tenemos una carrera y para que no nos cueste empezar. Si no te cuesta empezar, tú no vas a saber lo que significa llegar a ser uno. Porque la prosperidad se trabaja entre dos que se convierten en uno solo. Y por un lado, los jóvenes tienen ese temor porque nosotros los padres, o algunos padres lo inculcan. No, mira, yo me casé y cómo sufrí, yo no quiero que te cases y sufras igual, por eso mejor primero trabaja, ten dinero y ya después para que ustedes no sufren como yo sufrí y las limitaciones que tuve. Todos los matrimonios tienen sus propias luchas que los van a llevar a la unidad. Y en ese aspecto tenemos que enseñar a nuestros hijos que la unidad se va a producir precisamente viviendo situaciones que muchas veces van a ser difíciles, complicadas. No se trata, como alguien decía con mucha razón, no se trata de dos personas haciendo algunas cosas juntos. Se trata de una persona. Es decir, ese es el fin del matrimonio. No se trata de dos personas que hacen cosas juntos, sino que el matrimonio los lleve a tal unidad que ahora todo lo que hacen lo hacen como una sola persona. Pero llegamos a ese punto después de pasar a veces por desacuerdos, por pleitos, por problemas económicos. Vamos buscando la unidad en el matrimonio. Pero tiene que ver con un proceso. Hay dos aspectos. Primero, que como padres entendamos que para eso fueron diseñados nuestros hijos, y en ese sentido dejemos el romanticismo de ya crecieron, se va a casar y me voy a quedar solo. Debemos dejar de lado ese aspecto romántico más de telenovela que de la realidad, ¿no? Y ver esa parte. Nuestros hijos fueron diseñados para el matrimonio, están creciendo y como están creciendo van a tener deseos de casarse. Qué bueno, porque para eso fueron diseñados. Qué bueno, porque ese es el diseño con el cual Dios nos hizo. Y si yo entiendo que ese es su diseño, entonces desde pequeños, como niños o como niñas, comienzo a prepararlos para ese momento, porque para eso fueron diseñados. Si yo no lo hago, entonces pretendo tener como niños que yo pueda estar teniéndolos cerca de mí siempre, ¿no? Pues eso está lejos del diseño divino. Y yo creo que ahí se requiere instrucción, nuestros hijos requieren instrucción, porque como todo van a una experiencia que no conocen y eso da miedo. Da miedo. Porque ahora tienen que hacerse cargo, si es joven, si es un varón, tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de sostener a la familia, aun cuando sea una, ¿no? Después vendrán los hijos. Si es en el caso de las jovencitas, bueno, ahora tendrán que hacerse cargo también de responsabilidades que antes no les competían directamente.
Y eso al principio da temor, pero es parte de la vida, de irse entendiendo, de irse comprendiendo. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Pastor, referente al mismo tema, el diseño de los hijos, el hijo menor o la hija menor que cuidaba a la madre hasta que muriera o no se casara, ¿ese es un diseño bíblico o es una práctica de Dios? No es el diseño de Dios. No, con esto lo que quiero, eso es muy importante, puede llegar a haber una concesión, como en el caso de Moisés, una concesión, pero no puede ser un mandamiento. A veces se hace como un mandamiento: si eres el mayor o eres el menor, no te vas a casar hasta que tus padres mueran. Eso no es un mandamiento, el mandamiento es que se casen. Puede haber una concesión. ¿A qué me refiero? Igual, dependiendo de alguna circunstancia y del deseo del hijo o de la hija. Si voluntariamente el hijo o la hija ceden a ese deseo y dicen: yo sí quiero cuidar a mis papás o a mi mamá o a mi papá hasta que mueran, y voluntariamente tomo la decisión de no casarme, se puede respetar. Pero esto no puede ser algo que se impone sobre todos los hijos, sino una concesión, porque el mandamiento es claro, que los hijos se casen. Ese sería el mandamiento claro. Ahora, supongamos si es un hijo mayor, o siempre se tiende a poner sobre uno la carga, ¿no? En el Antiguo Testamento está muy claro: el mayor iba a cuidar de los padres, pero exactamente no iba a ser una carga. Supongamos, todo lo que yo pude trabajar a lo largo de mi vida, le digo a mi hijo mayor: ahora tú, cuando yo sea anciano, yo ya no pueda cuidar ni de mí ni de tu madre, tú me vas a cuidar, pero yo no voy a ser una carga para ti. Pongo esto que yo he trabajado en tus manos para que lo administres en mi favor y en favor de tu mamá. O sea, te pongo una doble herencia, pero no te doy esa doble herencia para que ahora tú la vendas y te compres 3 carros y... No, la pongo en tus manos para que hasta el día en que el Señor nos permita vivir, con lo que yo he trabajado, tú lo administres para cuidar de mí y de tu mamá. Por eso va una doble herencia. Pero jamás en la Biblia se ve como una carga. ¿Sabes qué, hijo? Yo pues nunca ahorré, siempre derroché y ahora cuídame. No. Es un privilegio cuidar a los padres, y también es un privilegio cuando los padres heredan para que sean cuidados. A veces yo digo en broma: ¿quién va a recibir más herencia? No, pues fulano, pues entonces fulano que cuide, porque le van a dar más herencia, ¿no? Ya vamos a ese punto. Y sí, también es bien importante. Y ahí sí quiero corregir varios errores también que se tienen con respecto a la abstinencia, que es el tercer punto. Para cerrar este punto y pasar al tercero, ¿ya no hay algún comentario, alguna duda, hermanos? Sí. Eso es parte del tercero, y también es muy complicado. Déjame decirle que es muy complicado, no es algo tan sencillo. ¿Alguna pregunta más, algún comentario? Vamos entonces. Observen en el verso 8 Jesús responde a la pregunta. La razón entonces por la que se da el matrimonio es por la dureza del corazón, pero no es un mandamiento, es una concesión. Luego viene el verso 9. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Este versículo, hermanos, es muy, muy difícil. Primero, si ustedes recuerdan el adulterio, ¿cómo se castigaba en el Antiguo Testamento? Con la muerte. Entonces, no se extendía carta de divorcio, se castigaba con la muerte.
Y lo segundo, que aunque tradicionalmente la iglesia actual ha hablado sobre el divorcio permitido, o la iglesia, incluso la iglesia reformada, hemos sostenido que la causa única de divorcio es el adulterio, es lo que aplicamos, pero no es precisamente de lo que Jesús estaba hablando. En el griego aparecen dos palabras para referirse al adulterio, y la palabra que utiliza Mateo es la palabra pornos o porneia. Y porneia no significa adulterio, significa inmoralidad sexual. Y ese tema es muy amplio, porque para adulterio hay una palabra también que es específica, y esta no es la palabra. Así que aquí nos encontramos con un problema, porque Jesús está diciendo la única causa de divorcio válida es por causa de inmoralidad sexual, y eso es donde no nos hemos puesto de acuerdo. Los comentaristas no han llegado a un consenso. ¿A qué se refería Jesús con esto? No se ha llegado a un acuerdo. Tradicionalmente, todos aceptan que es el divorcio, pero no es lo único. Perdón, el adulterio, pero no es lo único. No sé si me estoy explicando, ¿sí? El adulterio es una de las razones por las que debería haber legítimas, por la que habría de haber un divorcio, pero no es la única razón, porque el tema de inmoralidad sexual es realmente amplio, y creo que Mateo está utilizando consciente y a propósito la palabra pornos o porneia en lugar de la palabra para hablar específicamente de adulterio, que es otra muy diferente. Y ahí es donde se complica el asunto. Lo que está entonces aquí en mente es que cuando hay una inmoralidad sexual, y aquí quizá podemos caer como en el caso de Shammai y de Hillel, que es esa inmoralidad sexual, puede ser válido el divorcio. La mayoría de los comentaristas lo han limitado al adulterio, aunque no es lo único. Algunos sugieren, por ejemplo, una práctica homosexual, lesbiánica o algo así dentro de la relación del matrimonio. Luego dice en el verso 9 que quien se divorcia y aquí viene otra vez el problema por la forma en que está estructurada la oración. No hay un consenso si quien se divorcia por causa de inmoralidad sexual no puede casarse. O sea, lo que algunos opinan, Jesús estaría diciendo, cualquiera que se divorcie a causa de una inmoralidad sexual no puede casarse. Esa es una opinión, aunque la mayoría sugiere que cualquiera que se divorcia por alguna inmoralidad sexual puede volver a casarse. Pero si el divorcio es causado por otra razón, no puede volver a casarse. Esa es la opinión común, tradicional. Lo que sí se ha sostenido es que cuando una persona se divorcia por alguna otra causa que no sea la inmoralidad, por ejemplo, ya me cansé de tu carácter y nos vamos a divorciar, el divorciado no puede volver a casarse, porque aunque se ha disuelto el matrimonio, delante de Dios permanece hasta que la muerte los separe. La única razón válida entonces, y aquí seguimos la enseñanza tradicional para un divorcio y que puede justificar un nuevo matrimonio, es cuando ha habido inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Es la única cosa que pudiéramos decir se sigue tradicionalmente. Si alguien se separa por otras razones, el mandamiento es quédese así y no se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió no lo puede separar. Es un tema difícil, muy complicado. Muy complicado. No sé si tengan alguna pregunta aquí, algún comentario.
Ahora sí, pasamos a la tercera parte. Después de que los discípulos han estado luchando con todo esto y que va muy en contra de lo normal, de que el divorcio es un mandato de parte de Moisés, entonces uno de ellos, y supongo que no Pedro, aunque Pedro era el que más hablaba, pero yo me imagino si Pedro hubiera dicho estas palabras y después su esposa, la hermana Petra, lo lee, ¿cómo habría respondido, verdad? Así que yo creo que esto lo habló alguno de ellos que probablemente no era casado, pero espero que no haya sido Pedro quien lo dijo, porque en qué lío se habría metido. Pedro dice, bueno, no, uno de los discípulos contesta en el verso 10, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Este discípulo está diciendo, si no hay chance para el divorcio, casarse es lo peor que puedes hacer. No te cases. Ese es el consejo. Mira, si no te puedes divorciar, mejor no te cases, ni te metas en eso. Porque ellos estaban tan acostumbrados a ver el divorcio como algo normal, natural en la relación. Y ahí es donde comenzamos con esa parte del celibato. ¿Alguna pregunta con esto, hermanos, para pasar ya a esta tercera cuestión? ¿Sí? Tengo una duda porque yo he escuchado mucho de los padres. Ajá. Aquí donde dice que... ¿A dónde andas viendo, hermano? Ahí donde dice que luego que hay papás que le dicen, bueno, he escuchado que cuando van a pedir a la novia... Padres, papás, no, papás, padres de papás. la parroquia. yo pensé que padres de parroquia. Papás. Ajá. Le dice bueno, si yo tengo mi hija, le digo que va a ser mi yerno. Pues le doy medio año, si no se entienden, pues regresan a mi hija de nuevo. Entonces, más o menos así, aquí donde dice pues que no conviene casarse. Yo me imagino que la idea de los padres, o teníamos antes, de que no, pues llévate, o te doy a mi hija medio año, si no se entiende y eso, pues ya me la regresas. Nada más no me la mataron mucho y me la regresas. Pero ahí más o menos vamos de que pues ahí de que teníamos eso, más que lo que queríamos, o sea que hoy muchos padres y familias que todavía lo creen así pues. No, de que nada más por un tiempo y si no, ya cada quien se separa. Aún así casándose bien. Esa es una práctica cultural muy común, pero que entre nosotros como creyentes es un pecado, porque el matrimonio es una unión donde participa no solamente los contrayentes, sino que Jesús nos deja ver que es una unión que Dios está realizando. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, Dios se niega a separar lo que Él ya ha unido. A lo mejor ese matrimonio diga, ¿sabes qué? No nos entendemos, vete para tu casa y yo, cada quien por su lado. Ellos se están separando, pero Dios se niega a separarlos, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Va en contra del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros cuando hablamos del matrimonio con nuestros hijos debemos ponerles en mente eso, paz hacia una unión que es indisoluble. No hay forma de que se puedan separar. No hay manera. No se puede quebrantar ese yugo que Dios pone sobre ellos. Hermana, aquí tengo una pregunta. ¿Por qué? O sea, cuando uno de nuestros hijos comete la necedad, es una necedad. Si la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? ¿O cómo se ve? Cuando por ley estamos saliendo nosotros como padres cristianos, que esa unión no se va, o sea, no tiene un futuro muy halagador que digamos, ¿no? Sabemos que están quebrantando una ley. Al rato cuando hay problemas, Jesús no habla directamente acá porque recuerden que Él está hablando con judíos
y ellos tenían ese mandato, ese conocimiento de que no deberían casarse con gentiles. Pero Pablo sí lo toca en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, y se mantiene en la misma línea de Jesús. La separación no puede ser. Lo deja en las manos del incrédulo. Dice, si el incrédulo quiere separarse, que se separe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él es rebelde a la voluntad de Dios, no está bajo la autoridad de la palabra. Bueno, no reconoce esa autoridad. Entonces queda en él la responsabilidad. Si el incrédulo quiere separarse, que se separe. Pero en este caso, al ser una separación por cuestión de fe, Pablo mantiene el principio. Pero quien se queda, no se vuelve a casar. Supongamos, si la esposa es creyente y el esposo es incrédulo, y el esposo incrédulo dice, ¿sabes qué? No quiero vivir contigo porque tu fe no me gusta, por esto, por aquello, y dice, me voy, está bien, pero ahora la hermana, el mandato de Dios es no se case. Sí, sí. Para, o sea, la crianza de los hijos y dedicarse precisamente a guardar. Sí, ahí el asunto, bueno, ahí sería, supongamos, que la única chance que tendría para casarse nuevo, ya sea el esposo o la esposa creyente, que es abandonado por la parte incrédula, esposo o esposa, la única oportunidad que tendría para casarse de nuevo es hasta que el cónyuge incrédulo muera. Así es. Ahora, como era por causas naturales, no que aceleren el proceso. No que aceleren el proceso. Sí, hay que aclarar todo, ¿verdad? Sí. Ese no es problema, Diana. Bueno, vamos al verso 10. Hay un discípulo, yo quiero pensar, les repito, que es soltero por la forma en que se expresa el matrimonio. Dice, bueno, si el divorcio no es parte del matrimonio, pues mejor nos quedamos solteros. Y entonces viene la respuesta de Jesús del verso 11 al verso 12, y otra vez no está ajena de complicaciones de traducción y de interpretación. Jesús dice en el verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y aquí la complicación es, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Al tema del matrimonio o al tema del celibato? Si se refiere al tema del matrimonio, Jesús estaría diciendo, no todos son capaces de entender la profundidad de la unión del matrimonio, sino a los que les es dada esta gracia. O a lo que dijo el discípulo. Entonces Jesús estaría diciendo, no todos son capaces de entender el asunto de la soltería, sino a los que les es dada esta gracia. Y ahí está otro problema. La mayoría, y yo en este caso quiero seguir a la mayoría de los comentaristas asocian la respuesta de Jesús con el tema del matrimonio y no con el tema del celibato. ¿Sí? Así que Jesús estaría diciendo, no todos entienden la importancia del matrimonio, sino solo a los que se les da esta gracia. Hermanos, creo que Jesús está diciendo en ese punto que nosotros como creyentes llevamos una ventaja con los incrédulos, porque a nosotros se nos ha dado a entender el valor y la profundidad del matrimonio, cosa que la mayoría de la gente no entiende. Incluso entre quienes son cristianos a veces no entienden el significado y la importancia de esto. Luego viene el tema de los eunucos, y Jesús menciona 3 causas. Versículo 12, los que nacieron del vientre, los que son hechos y los que deciden serlo. La soltería puede tener 3 razones: biológica, social y espiritual. Biológica, hay quienes nacen incapacitados
de tener relaciones sexuales y por lo tanto de entrar a una relación de matrimonio. ¿Sí? Hay quienes tienen una incapacidad física y por lo tanto no aspiran al matrimonio. Luego, otros que son hechos. En los tiempos de Jesús, recuerden que los eunucos eran personas que servían en las cortes y eran, la palabra técnica que se utiliza para eso, eran castrados para que pudieran estar en un lugar, en una posición donde tendrían contacto probablemente con la reina, con muchas mujeres de la alta sociedad en ese tiempo, y que ellos tenían que ser personas de confianza y entonces eran castrados para evitar cualquier situación indecorosa en ese nivel en el que iban a moverse. Así que algunos eran hechos. Y el tercero que más nos interesa, algunos deciden ser. Observe lo que dice en el verso 12 al final: y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque esto también le quita el romanticismo al tema de la soltería. Muchas personas, y por ahí hace tiempo sonó apenas el caso de una hermana cristiana que ha sido una prolífica escritora, una gran escritora, pero que creo que en cierto sentido, romantizando su historia, después de tantos años de soltería se casa, y entonces hablan de que, ella dice: yo fui soltera todo este tiempo que Dios quiso que fuera soltera. Yo quiero que usted entienda algo: la soltería es una decisión personal. Es decir, nadie es soltero porque Dios quiere que sea soltero. La persona es soltera porque ha decidido permanecer soltero. Quiero quitarle ese manto de romanticismo. Bueno, no me he casado porque Dios no me ha mandado a la pareja que es para mí. No te has casado porque no has salido a buscar, o porque no te has dejado encontrar. ¿Mande? Sí. ¿Esa puede ser una razón? ¿Sí? Esa puede ser una razón. Esa puede ser una razón. Hay muchas razones por las cuales una persona puede ser soltera. Lo único que quiero, hermanos, es que no romanticemos esas ideas de que la soltería es algo así como que un halo especial de Dios sobre la persona. Como tú fuiste elegido para la soltería. No. Todos fuimos diseñados para el matrimonio. La soltería es una elección respetable, sí, pero no te hace superior. Así como que no es que tú naciste. Sí, como que Dios ha puesto en ti un halo particular, como que tú eres un santo especial. No todos fuimos diseñados para el matrimonio. Y la soltería es una elección. A mí me recuerdo mucho el caso del pastor John Stott, que hace un par de años falleció. Y él en una ocasión escribe sobre su historia. Él, me parece, no tengo muy fresca su historia, pero me parece que a los 15 años de edad él decide no involucrarse en ninguna relación de noviazgo. No tenía novias y comenzaba pues ya esa edad en la que comienza a pensar en la otra persona, y él decide no entrar en ninguna relación de noviazgo. 5 años. Y se dedica al tema de estudiar, de servir a Dios en alguna obra misionera en particular y prepararse. Terminan esos 5 años y dice: otros 5 años. Esto de servir a Dios sin ligaduras me gustó. 5 años más, 10 años, y dice: decido no casarme y servir a Dios libremente. Jamás romantizó su decisión. Nunca pensó: yo fui un hombre escogido para la soltería. No, él estaba claro de que había decidido no casarse.
Y punto. Sí. Pero digamos que la decisión de ser soltero solo puede ser para dedicarse al reino de los cielos, ¿no? O sea, eso especifica algún tipo. Exactamente, está limitado. La soltería, que valdría la pena, solamente tiene un propósito, que tu soltería te ayude a servir a Dios mejor, porque Pablo sí dice que un soltero sirve mejor a Dios que un casado. Y a veces incluso es imprudente casarse. Yo leí la historia de un misionero, hermanos, de uno de los más grandes misioneros del siglo XX, me parece, siglo XIX, no recuerdo exactamente. Y un hombre que hizo mucho, pero creo que cometió un gran error, casarse, porque su familia vivió entre penurias, entre muchos problemas físicos, económicos. Él tenía que dejarlos para irse por meses al continente, no recuerdo si africano, para predicar el evangelio. Y la esposa soportó mucho, pero me temo que fue una decisión imprudente. Imprudente, porque habría servido mejor si no hubiera estado en su corazón la carga de haber dejado a su esposa y a sus hijos, pasando penurias económicas. Ahora, quiero decirle algo. El juez de todo es el Señor. Yo solamente pienso que habría sido mejor para él no casarse. Y cada uno tiene que considerar su situación. Cada uno tiene que considerar lo que desea, pero hay algo que sí queda establecido. El matrimonio es un mandato, la soltería es una concesión. Eso nos debe quedar claro. El matrimonio es un mandato, la soltería una concesión. Quien se casa glorifica a Dios y no peca. Quien no se casa por las razones correctas también glorifica a Dios. Pero no deberíamos imponer. ¿Sí? Cuando dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, se refiere al hombre varón. Sí. Al varón, al hombre. No es bueno que esté solo debido a la tarea que tenía, ejercer dominio sobre la tierra. Solo no puede ejercer ese dominio sobre la tierra. Así que Dios creó el matrimonio para que pudiera cumplir con esta misión. Así que, muchachos, varones, cásense. Si ustedes tienen un llamado a servir a Dios y desean no casarse, está bien. Y jovencitas, déjense encontrar. Porque el que busca, encuentra. Déjense encontrar.